Bueno, continuamos con la conferencia sobre urbanismo, medio ambiente e industria, reflexiones para un desarrollo sostenible. Nos acompaña el arquitecto Alejandro Restrepo Montoya. Él es doctor en ingeniería y arquitectura, graduado con honores académicos en la Universidad Técnica de Múnich. Arquitecto, graduado con honores académicos de la Universidad Pontificia Bolivariana de la sede de Medellín y especialista en gestión empresarial para la arquitectura de la misma universidad, profesor titular universitario de la Facultad de Arquitectura, Universidad Pontificia Bolivariana. Se desempeñó como director de proyectos urbanos estratégicos de Medellín desde el año 2016 hasta el 2019. Tiene más de 25 años de experiencia en proyectos urbanos y arquitectónicos. Entonces, arquitecto, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Viviana, muchas gracias a ustedes, a Camacol, a todos los asistentes, a las personas que están acá. Como sé que el tiempo es muy claro y muy definido, voy a empezar de una vez a compartir la pantalla y a compartir con todos ustedes estas experiencias sobre las cuales seguramente vamos a hablar más adelante. Vamos a hablar hoy de urbanismo, de algunos proyectos urbanos, de industria y de medio ambiente. Y quisiera comenzar esta charla hablando del contexto que tenemos y las miradas que desde una gremiación como Camacol, desde la academia incluso, desde el sector oficial, se le da a los desarrollos urbanos que hemos tenido en Medellín. Esta es la ciudad que tenemos, es la ciudad que hemos construido durante tantos años, es el espacio en el cual hemos vivido, nos hemos formado, nos hemos encontrado, hemos tenido la oportunidad de cooperar y de trabajar y que tiene una serie de variantes y de situaciones que es importante comenzar a analizar. Medellín, la mirada formal que hacemos de Medellín es lo que vemos nosotros en nuestros cerros, perdón, en nuestro centro, en nuestros cerros, en nuestras montañas, pero si acercamos un poco más la lupa, es la ciudad que ha crecido de manera informal o de otras maneras, seguramente no planificadas estatal u oficialmente, pero sí planificadas al interior de los barrios o realizadas cuando estas familias y comunidades pues han tenido la oportunidad de crecer. Pues esta es la mirada no de la otra Medellín, seguramente la otra Medellín es la que vemos más lejos, pero la Medellín que hemos tenido y que se ha construido durante años ha mirado las condiciones económicas, las condiciones sociales, las diferencias y las dificultades en términos de oportunidades, y a partir de esa condición pues quiero hablar de la historia, de lo que hemos hecho, de las intervenciones que hemos planteado y algunas otras condiciones en términos de urbanismo, en términos de medio ambiente y en términos también de industria, porque este evento y lo que hoy nos une nos permite hablar fundamentalmente de la agremiación, de la construcción, del diseño de la calidad ambiental y de la participación del Estado, de las empresas, de profesionales y de esta agremiación que tantas cosas ha permitido que pasen en la ciudad como Camacol, en medio de este evento también que es tan importante. Así que avanzando un poco en nuestra historia de la ciudad, siempre menciono estas condiciones porque Medellín ha sido una ciudad de muchas historias y también de muchos contrastes. De la riqueza, si se quiere, en términos naturales, medioambientales, que tuvimos al principio del siglo pasado, donde las aguas, cerca de 280 líneas de agua entre afluentes de las quebradas, el sistema mayor del río, eran o estaban a la vista. Posteriormente, pues por condiciones de higiene, muchas de ellas se taparon y después por temas de consideraciones urbanísticas con distintas miradas, pues fuimos tapando uno de los tesoros más importantes, más perdidos y más escondidos, posiblemente menos entendidos de la ciudad durante muchos años, que han sido las quebradas. Pero ese esplendor de la construcción vino acompañado de una serie de edificios y de proyectos de arquitectura de muchísima importancia. Esta es la portada de la revista Life de Estados Unidos, donde muestra la arquitectura de una ciudad emergente, como decía Life, por allá en la época, en la década de los 50, de una ciudad emergente que a través de la arquitectura, el desarrollo urbano, la pujanza industrial, la solidaridad de sus habitantes, emergía como una de las nuevas metrópolis latinoamericanas con mejor calidad de vida. Sin embargo, esas condiciones se fueron desvaneciendo en algún momento porque parte también de nuestra historia, de contrastes, de luces y de sombras, al final de la década del 70, como lo conocemos todos, pero es importante volverlo a hablar, aquella contracultura del narcotráfico que le quitó el valor a la vida y en su lugar le puso un precio, pues comenzó a tomarse las calles de la ciudad y aquellas condiciones de pujanza empresarial y demás se vieron acompañadas por otra serie de actividades económicas ilegales que generaron una serie de condiciones muy difíciles para nuestra ciudad que aún hoy seguimos viviendo. Estas eran las portadas de los periódicos a mediados de los años 80 y finalmente, pues la historia nos cuenta
que entre esas condiciones, esos contrastes entre la exuberancia de una arquitectura maravillosa en el periodo moderno de la arquitectura, la exuberancia de la naturaleza, los contrastes con condiciones de ilegalidad, de una serie de situaciones que fueron afectando a la ciudad, pues traigo esto hoy para hablar de urbanismo, para hablar de medio ambiente y para hablar de industria. El primer asunto es la academia. Siempre en las invitaciones que he tenido la oportunidad de participar con Camacol, con la Cámara Colombiana de la Construcción, muchas de ellas han sido a partir de mi participación en la academia, como profesor de diferentes universidades y con la vida académica pues, que he tenido durante varios años. Y ha sido Camacol aquel espacio donde las investigaciones académicas se han podido mostrar y esas investigaciones académicas posteriormente han sido desarrollos industriales, empresariales, que se han puesto en marcha posteriormente en la ciudad o en algunos otros proyectos de arquitectura y urbanismo. Les muestro aquí proyectos que se han exhibido en la Expo Camacol desde hace muchos años. Este fue un proyecto que se hizo en la Universidad Pontificia Bolivariana que se llama De refugios transitorios a viviendas permanentes, donde la coordinación modular de cada uno de los elementos que hace parte de la arquitectura de la vivienda se realizó en compañía de empresas privadas, Tablemac, Interquim, Camacol también estuvo apoyando allí, la Universidad Pontificia Bolivariana, fondos del Estado a partir de unos dineros que entregó Colciencias, para hacer unas viviendas en tableros de formaletas que posteriormente podían ser vaciadas en concreto o en tierra y que finalmente generaban unas viviendas que se podrían establecer como casas formaleta y que después la materia prima servía para construir otras casas. Se hizo con la organización Corona y obtuvo también premios internacionales de arquitectura y demás, a partir de una condición académica que fue respaldada ampliamente por la industria y por el gremio. Y también trabajamos otros materiales vernáculos mientras en aquellas condiciones e incluso en la década del 70 y de los 80, cuando la violencia en la ciudad fue posiblemente uno de los aspectos tristemente más destacados o más evidentes, pues nuestras facultades de arquitectura, de construcción, de ingeniería y muchas otras facultades pues siguieron avanzando en todos estos tópicos y en todos estos temas. Desarrollamos también en temas industriales ladrillos o elementos no portantes o no estructurales con elementos que provenían de la agroindustria o en este caso de la industria maderera. Con acerrín desarrollamos esta serie de elementos. Allí estuvo el profesor Gustavo Restrepo, a quien aprecio tanto y a quien le doy un saludo a través de este medio, igual en el primer proyecto que mostré, donde a través de estos ladrillos o a través de estos mampuestos no estructurales, pues podríamos tener elementos interiores, elementos mucho más livianos, que pesan una décima parte de lo que pesan los mampuestos originales, para que en temas de aislamientos acústicos, definición de espacios interiores, reactivación de economías locales a partir de estas condiciones industriales, pues fuéramos capacitando y generando nueva mano de obra. Y esta investigación, que obtuvo un Premio Nacional de Ingeniería de la organización Corona, donde con la Fundación Social Corbanacol y desde la Universidad Pontificia Bolivariana, con otros actores, también fue reconocida por la organización Corona en su momento, pues desarrollamos una serie de intervenciones en términos industriales a partir de la investigación realizada en la Facultad de Arquitectura, donde las fibras de raquis, de los racimos de plátano y de banano o las venas de la hoja, pues se podían partir las fibras o extraer las fibras, secarlas y con esas fibras se podían construir tableros aglomerados. Investigación que no ha dado un paso a un escalamiento industrial, pero aquí en este contexto de Camacol creo que es importante seguir pensando en términos de la calidad medioambiental, cómo este tipo de investigaciones pueden generar una serie de condiciones industriales, de desarrollo y apoyo a economías locales, de cualificación de mano de obra y finalmente producir estos elementos con materias primas naturales que tienen velocidades de renovación de un año, porque las plantas de plátano y banano que tienen hectáreas amplias e importantes en el territorio nacional, pues pueden generar este tipo de condiciones. Finalmente, este es el contexto de una ciudad que tiene una serie de condiciones en términos ambientales. Ustedes lo ven, este es Medellín, estamos en una cuenca, uno ve Medellín generalmente desde las calles interiores, pero cuando uno sale de la ciudad, uno entiende que esta cuenca y este valle atravesado por un río que lo recorre de sur a norte y todos estos afluentes de quebrada que se alcanzan aún a ver hoy, las que no han sido tapadas, pues comienzan a enriquecer en términos geográficos el río y su estructura principal. En términos de naturaleza y ciudad, es importante plantear que nuestros términos o nuestra manera de pensar en los desarrollos urbanos ha retomado muchas historias, muchos principios y muchos planteamientos desde hace muchos años de una serie de condiciones y de intervenciones que desde la arquitectura y el urbanismo de la ciudad se han venido dando.
es muy importante aclarar que nuestra participación como directores de proyectos urbanos estratégicos de la ciudad en un periodo determinado de tiempo es simplemente una condición temporal en la historia completa de una ciudad. Y en aquel caso, cuando llegamos, ustedes alcanzan a ver aquí el sistema mayor del río que lo recorre de sur a norte. Lo que planteamos desde la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos de Medellín fue que desde los cerros orientales y occidentales, con los otros cerros tutelares, comenzáramos a resignificar la condición estratégica, natural, geográfica de la ciudad y la comenzáramos a unir a partir de los corredores, de los afluentes, de la intervención en espacio público, desde la condición natural, que en la estructura de borde de la ciudad, ese borde era un borde activo y nos permitió considerarlo como un borde activo, no que está allí para contener simplemente el crecimiento del urbanismo convencional, sino que nos permite generar una serie de crecimientos hacia el interior, con espacios públicos, retomando la morfología, la geografía, las topografías originales de la ciudad, redescubriendo las quebradas y llevando al interior del espacio público una serie de condiciones urbanísticas, de desarrollos arquitectónicos, de construcción de espacios colectivos que superaron al final del periodo entre 2016 y 2019 cerca de los 400.000 metros cuadrados de intervención en el centro de Medellín y más de 1.500.000 metros cuadrados de intervención en espacios públicos en el resto de la ciudad. Para el año anterior ya se tenían consolidados 37 corredores, entre corredores de vía, de quebrada, intervenciones en el centro de la ciudad por más de 400.000 metros cuadrados de espacio público y en el resto de la ciudad parques y demás espacios que tenían cerca de 1.100.000 metros cuadrados más de espacios públicos de intervención. Y nuestro sueño en este caso, cuando hablamos de urbanismo y de medio ambiente, es tener una ciudad conectada a través de su infraestructura natural, de sus condiciones hídricas, de los cerros, de las montañas, de las condiciones de la naturaleza que siempre ha estado allí, que la ciudad debió construirse mucho más en sintonía con la naturaleza y no sobre las condiciones que la naturaleza comenzó a imponer desde siempre. El tercer punto que quiero tocar en estos 40 minutos de charla son las condiciones sociales de la ciudad. Medellín, y en este caso un reconocimiento muy especial a aquellos mandatarios que en alguna ocasión fueron, incluso desde diferentes perspectivas políticas, asumiendo que habría una continuidad o en términos de programas o de infraestructuras o de intervenciones en la ciudad desde lo esencial, no desde sus perspectivas políticas, situación que para nosotros en Medellín ha sido muy importante durante muchos años. Esta obra corresponde al Concurso Público Nacional de Arquitectura, promovido desde la alcaldía de Sergio Fajardo. Al frente estuvieron en estos desarrollos arquitectos brillantes como Carlos Mario Rodríguez Osorio, Gustavo Restrepo, Alejandro Echeverri, quienes concibieron el programa de los parques bibliotecas como una fuente de desarrollo y un insumo para la construcción de equidad en la ciudad a partir de la intervención en aquellos lugares donde estatalmente no habíamos tenido una presencia muy fuerte. Esta condición nos permitió tener una serie de desarrollos urbanos a partir también de los metrocables construidos antes del año 2000, entre 1998 y 2002, por el alcalde de aquel momento, Luis Pérez Gutiérrez, y de donde estos nuevos programas se articularon para seguir construyendo espacios públicos y espacios urbanos. Y posteriormente, con todas las condiciones de movilidad y de transformación urbana que tuvo la ciudad, pues llegamos a intervenir nosotros, en este caso con criterios de calidad ambiental y con criterios de arquitectura y de urbanismo ambiental, pues estas vías en la ciudad y algunos parques públicos que también desarrollamos en el centro de Medellín. Algunos de ellos con programas que heredamos de la anterior administración que pusimos en marcha y que continuamos con su construcción. Esta es la Avenida Oriental y en esta foto generalmente hago un alto en la conferencia para hablar de la nueva condición social que estamos viviendo desde diciembre del año anterior, en Colombia desde el 6 de marzo, cuando se identifica el primer caso de coronavirus y posteriormente pues la pandemia que comienza a crecer de manera acelerada sin rebajar sus condiciones en términos de peligrosidad y de letalidad y con una serie de noticias más negativas cada día. Yo ya le perdí un poco la cuenta a las muertes que ha causado esta pandemia desde diciembre del año pasado en el mundo. Creo que ya estamos alrededor de 800.000 muertes, 850.000 muertes, posiblemente un poco más. Si la proyección sigue como va, es decir, al final del octavo mes tenemos cerca de 900.000 muertes, tendríamos, y espero que no sea así, pero de acuerdo con las proyecciones, podríamos llegar a tener al final del año cerca de 1.300.000 muertes. Sin embargo, hay una serie de enemigos que no se han puesto en evidencia pública por muchas condiciones. La Organización Mundial de la Salud
ha publicado desde el año 2016 un reporte anual de salud donde confirma estadísticamente que cada año, por causas asociadas a enfermedades respiratorias provenientes de las contaminaciones que manejamos en nuestras ciudades, cerca de 4.500.000 muertes anuales por condiciones o enfermedades respiratorias derivadas de la contaminación ambiental en las ciudades donde habitamos. Así que el urbanismo tiene mucho que ver posiblemente en la solución del problema del calentamiento global, del problema de la contaminación en las ciudades y del problema de las condiciones atmosféricas que habitamos y sobre las cuales podemos habitar y en las cuales respiramos y vivimos. Así que en esas condiciones, la ciudad ha hecho esfuerzos maravillosos. Desde el año 1995 se construyó el metro de Medellín, se comenzó a construir por allí en el año 1983, el 1 de diciembre del 95 se inaugura el metro de Medellín. Aquí están las dos líneas, la línea B que va del centro al occidente y la línea A que va del sur hacia el norte, y todas las líneas adicionales de los metrocables. Esta es la línea del tranvía, proyecto iniciado en la administración del alcalde Aníbal Gaviria y finalizado en la administración del alcalde Federico Gutiérrez. Y aquí tenemos pues las nuevas rutas del Metro Plus, donde a través de la incorporación de cerca de 80 buses eléctricos, la ciudad comienza a generar nuevas condiciones medioambientales en términos de movilidad y en términos de reducción de partículas contaminantes emitidas por los vehículos. Adicionalmente, entre el año 2016 y 2019 se construyeron 80 nuevos kilómetros de ciclorrutas. En el centro de la ciudad están ubicados en estas líneas roja y azul, como ustedes lo alcanzan a ver, y en otras partes de la ciudad esas ciclorrutas se pudieron hacer y materializar en diferentes partes de la ciudad. Una de ellas es este proyecto, la avenida La Playa, hasta este punto, exactamente donde se cruzan la carrera Junín y la avenida La Playa, que recibe ese nombre. Posteriormente se llama la avenida 1 de Mayo y posteriormente desde el Museo de Antioquia hacia el río se llama la avenida de Grey. Pero este proyecto, que fue un concurso público de arquitectura desarrollado por la firma Arquitectura y Espacio Urbano con Carlos Puerta y Verónica Ortiz, desarrolla un sistema urbano donde amplía los metros cuadrados de espacio público, donde amplía la posibilidad de circulación o de movilidades diferentes y alternativas a las movilidades motorizadas como las ciclorrutas, y donde reduce de 3 e incluso de 7 carriles en la parte superior de la avenida La Playa a 2 carriles o a 3 la circulación vehicular, para reducir obviamente el espacio ocupado por los vehículos, para ampliar y balancear el espacio utilizado por los peatones y para mejorar las condiciones ambientales. En cada proyecto, de acuerdo con los principios urbanos orientadores que se describieron desde el inicio de la gestión, para la ciudad de Medellín mínimo un 40% de las superficies intervenidas debió haber sido una superficie natural, una superficie que absorbiera aguas lluvias, y también la industria productora de materiales estuvo absolutamente alineada para desarrollar pavimentos filtrantes, reciclaje de residuos sólidos de construcción, pigmentar las ciclorrutas, definir criterios de diseño de las piezas y de los materiales para la construcción del espacio público. Así que esa asociación entre el Estado, la empresa privada, la agremiación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos en este caso, y todos los profesionales hizo que la fórmula para Medellín se siguiera construyendo de la misma manera como se había construido desde hacía muchos años, incluso desde el siglo anterior, incluso con la participación por allá en los años 40 y 50 de la Sociedad de Mejoras Públicas, que tanto le aportó a la ciudad y que posteriormente fue desarrollando esta serie de intervenciones. Aquí está el tranvía, subiendo, bajando en este caso, de las colinas centro-orientales de la ciudad hacia el centro, y en la otra línea pues sabemos que el tranvía va subiendo y se va encontrando con diferentes espacios públicos en nuestros barrios y recorriendo aquellos sectores donde a través del transporte público y a través de los espacios colectivos se sigue buscando la equidad en términos eficientes de espacio público para nuestros ciudadanos. Ese sistema de transporte del tranvía limpio se articula con los sistemas de metrocable que visitan sectores originalmente alejados de la ciudad, donde en aquella fotografía que les muestro al principio, esa otra ciudad que le decimos, pero realmente es la ciudad más real que tiene Medellín, porque es cerca de un 60% de ocupación del espacio disponible en la ciudad, lo que ocupan este tipo de construcciones. Pues cómo hacer a través de la movilidad y de estos sistemas de transporte formales establecidos desde el municipio, pues toda esta serie de condiciones que nos aproximan y que nos unen desde condiciones de urbanismo sostenible. El quinto punto es la calidad ambiental y el espacio público. Esta es una lupa que se toma sobre el centro de Medellín.
Y en esa lupa que tomamos en el centro de Medellín, miramos cómo fueron las intervenciones y cómo se diseñaron originalmente. Intervenciones que conectaron nuestros cerros tutelares, las avenidas más importantes y con más tráfico vehicular y una serie de espacios públicos al interior de esas avenidas que lo que hicieron fue balancear la destinación y los metros cuadrados que se tenían en aquel momento frente a los metros cuadrados o las áreas utilizadas por los vehículos. Así que se redujo un poco el área de los vehículos, se aumentó el área de espacio público para comenzar a balancear este tipo de intervenciones. Aquí está el Paseo Junín, diseñado también por la firma Arquitectura y Espacio Urbano con un concurso público de arquitectura, promovido, organizado, gestionado desde la administración anterior del alcalde Aníbal Gaviria y posteriormente retomado, revisado, cualificado, organizado desde la administración del alcalde Federico Gutiérrez con los mismos arquitectos ganadores del concurso y finalmente se implementaron esta serie de espacios. Este es el Parque Bolívar, desarrollado, diseñado por la empresa de desarrollo urbano de Medellín, y aquí aparece el segundo tramo de la Avenida La Playa, donde las ciclorrutas hacen parte hoy del paisaje urbano generado y definido con una serie de condiciones y de principios ambientales que nos permiten hablar de arquitectura, de sostenibilidad, de calidad ambiental, de desarrollo del espacio físico de la ciudad, de desarrollo de las infraestructuras físicas de la ciudad con estas otras maneras de moverse en medio de ella. Y en la Avenida de la Playa, desde la Avenida Oriental un poco más hacia el Teatro Pablo Tobón Uribe, donde de 7 carriles vehiculares se reduce o se balancea a 3 carriles vehiculares, un carril de ciclorrutas, y los carriles vehiculares laterales sirven solamente para el acceso de los propietarios o de los habitantes o de los residentes en los edificios al lado y lado de la Avenida de la Playa, van generando este tipo de condiciones urbanas, este tipo de apropiación del espacio y la generación de estas otras actividades y hábitos en el espacio público. La Avenida Oriental fue uno de los proyectos que se intervino en los primeros meses de aquella administración, y aquí es importante hablar que gracias primero a la construcción de estos elementos o a este separador sólido por allá al principio de este siglo, en el año 2001-2002, se pudieron reducir dramáticamente las condiciones de accidentalidad de la ciudad en aquel punto. Las personas pasaban por cualquier lugar y al pasar por cualquier lugar, los índices de accidentalidad y de mortalidad en la Avenida Oriental eran muy altos. Así que con la construcción de estos separadores, en su momento se redujo notablemente todo ese índice de accidentalidad que se tenía en la ciudad en aquel momento. Sin embargo, las condiciones ambientales de la ciudad fueron cambiando durante casi 15 años. Y en ese cambio de las condiciones ambientales, la ciudad se calentó en términos de temperatura, mucho más. El efecto de isla de calor se aumentó, los grados centígrados de la ciudad aumentaron, las condiciones de contaminación debido a las partículas emitidas por los vehículos fueron generando otra condición ambiental, y por lo tanto lo que hicimos en ese momento fue conservar el espíritu de ese separador que ya mostraba pues una serie de condiciones de patologías en sus estructuras, se revisaron y finalmente se sustituyeron, manteniendo el mismo espíritu de esta condición con este separador central. Imagino que el arquitecto John Octavio Ortiz, de la firma Arquiurbano, les mostró las estaciones de Metroplus diseñadas también para este parque lineal que es la Avenida Oriental, donde la movilidad sostenible hace parte ahora de todo el paisaje urbano general de la Avenida Oriental para generar todo este tipo de condiciones. Y de esta condición pasamos a esta, una Avenida Oriental con 380 árboles nuevos, con cerca de 10.000 metros cuadrados de jardines, que se dejaron previstos para que en los lugares donde las vegetaciones eran más bajas, que después se trasplantaron en el mismo espacio de la Avenida Oriental, pudieran acceder las nuevas estaciones de Metroplus, planteadas, diseñadas entre Metroplus, la Oficina Arquiurbano y la Alcaldía de Medellín. A la Avenida Oriental regresaron estas especies. Estas son fotos reales de la Avenida Oriental: mariposas monarca, aves, insectos que llegaron a enriquecer el paisaje natural de la fauna y de la flora de la ciudad. Y estas condiciones de temperatura, definidas también y diseñadas desde la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos y encabezadas por el arquitecto y doctor Alexander González Castaño, pues comenzaron a evaluar que en 6 meses pasamos de una condición de calentamiento general con superficies que estaban a 45 y 50 grados de temperatura y con temperaturas ambientes de cerca de 38 grados de temperatura, a tener una disminución radical de la temperatura en esas superficies hasta de 15 grados centígrados y en el ambiente hasta de 7 grados centígrados según las últimas mediciones realizadas hace algunos meses. La Avenida Bolívar, también un proyecto de los arquitectos Carlos Puerta y Verónica Ortiz, pasó de esta situación donde el transporte vehicular y la calzada vehicular era el espacio más jerárquico de este lugar, y su propuesta de arquitectura y su concurso de arquitectura lo que planteaba era establecer un espacio donde suprimiera o balanceara
la calzada vehicular, el 50% de la calzada vehicular y generara la posibilidad de tener esta calzada ya ocupada por caminantes, por árboles, por peatones, por sombra, por espacio público que articula la Avenida San Juan con el Museo del Maestro Fernando Botero. En este tipo de construcciones y de intervenciones se incrementaron los árboles, se incrementaron las superficies naturales, se incrementaron aquellos pavimentos absorbentes de aguas lluvias y el comercio y la vocación de este primer lugar hasta estos meses en los cuales podíamos salir hasta la primera semana de marzo, pues ya tenían una vocación diferente, incluso en el año anterior, donde el comercio poco a poco fue cambiando y la sociedad se fue apropiando de estos lugares. Aquí está la Avenida La Playa, también de Carlos Puerto y Verónica Ortiz, donde los jardines, los árboles, la definición del espacio público va generando una serie de situaciones que todavía no hemos comenzado o no hemos terminado de resolver. Es decir, la ocupación indebida de los carriles de ciclorrutas, por ahí pasan carretillas, por ahí pasan pues, muchas otras condiciones que finalmente creo que un proceso de cultura ciudadana seguramente va a generar que este tipo de espacios se utilicen de una mejor manera. En términos de los parques, con espacio público y naturaleza, en medio de los corredores verdes fuimos generando nuevos lugares para la reunión de la comunidad, con principios orientadores que iban definiendo la sustitución de zonas duras por pavimentos absorbentes, por suelos naturales, por vegetación, por árboles y demás. Este es un proyecto que traigo aquí a colación porque recuerdo que fue hecho con la empresa de desarrollo urbano de Medellín y con fondos de la firma Argos en aquel momento. Eso fue diseñado en el año 2008, obtuvo una mención de honor en la Bienal Nacional de Arquitectura y fue gracias al aporte de la empresa privada quien patrocina también este evento, que se pudieron lograr este tipo de espacios incluso desde hace más de 10 años. Aquí aparece, este es el Parque de la Literatura que obtuvo esa mención de honor y con esos mismos principios, en aquellas intervenciones que hicimos en la ciudad de manera puntual por concursos públicos de arquitectura, llevamos a la generación de una serie de condiciones que nos permitieran desde el punto de vista ambiental comenzar a pensar en los parques, reutilizando residuos sólidos de construcción, llevando a los lugares de periferia este tipo de arquitecturas, definiendo en aquel caso, incluso antes de la pandemia, espacios para el abastecimiento de vegetales, de verduras, de hortalizas para las familias, haciendo jardines colectivos y entre esos jardines colectivos y en el espacio público de lugares de ladera y abandonados originalmente, pues plantear esta serie de intervenciones por parte de la municipalidad. En estos espacios florecen hoy la vegetación, las construcciones con materiales tradicionales, con pisos absorbentes, nuevas maneras de movilidad y otra serie de condiciones. En términos de educación, las condiciones sociales también deben estudiarse en esta reflexión sobre urbanismo, medio ambiente e industria. Y en este caso fue en el año también 2008 que a través de un concurso público nacional de arquitectura pudimos obtener con el arquitecto Javier Castañeda la posibilidad de diseñar y construir finalmente el Jardín de Infantes de Moravia. Un espacio que nos permitió pensar cómo a través de la comunidad podíamos desarrollar también, además de los diseños, una serie de selección de materiales que estuvieran absolutamente alineados con lo que la misma comunidad ya había establecido. Por lo tanto, el edificio nunca quiso superar la altura de las viviendas existentes. Se hizo con los materiales que ya existían en el sector. Y estas piezas son elementos prefabricados que construimos con la mano de obra del sector, con la misma comunidad, con aquellas personas que estaban desempleadas y el edificio sirvió a través de un proceso de cualificación de la mano de obra y de relación social con ellos, de estrechar los vínculos sociales a través de la arquitectura, pues que los proyectos pudieran generar este tipo de condiciones. Estos niños, esta fotografía es tomada en el año 2010 por el arquitecto Juan Felipe Gómez. 10 años después, todos estos niños, de acuerdo con reportes de Buen Comienzo del Jardín Infantil Moravia, el 100% de los niños ha seguido estudios de primaria y de secundaria y esperamos que todos ellos posteriormente tengan la oportunidad de ingresar a los estudios universitarios. Y simultáneamente en el Jardín Infantil del Pinar, a través de concursos públicos de arquitectura también con la Alcaldía de Medellín en aquel momento, desarrollamos proyectos donde la vinculación con la comunidad establecía que más allá de ir a presentar un proyecto nos encontrábamos entre amigos. Fue la manera de establecer una sociedad cohesionada a partir del desarrollo urbano. Fue la manera a través de la cual nos pudimos entender sin diferencias de edades, de religión, de condición económica, de condición cultural o académica. Allí en esos espacios la arquitectura y el urbanismo permitieron que la comunidad se integrara absolutamente a los conceptos desde los cuales se diseñó su jardín infantil, intervinieron en la concepción del jardín infantil y finalmente este proyecto fue seleccionado en el año 2018, 8 años después de su construcción, por la Organización de Naciones Unidas como uno de los 80 edificios más innovadores en todo el planeta. Esa es una situación que nos llena de orgullo porque en el barrio El Pinal,
donde hace 30 años seguramente los niños no asistían al colegio o porque no tenían la oportunidad o porque la violencia estaba rondando las calles. Hoy tienen ellos uno de los edificios más innovadores del planeta, definido así por la Organización de Naciones Unidas. Y en este caso, a través de estas condiciones, simplemente con una manguera perforada para que estos chorritos de agua salgan, hacen que los niños puedan encontrarse en este lugar también desde los sueños y desde las expectativas. Que en su mochila y sus útiles, además de los cuadernos y los lápices, lleven una bolsita aparte con su vestido de baño. Y que en los momentos de descanso, la arquitectura nos brinde la posibilidad de encontrarnos y generar este tipo de condiciones. En términos de vivienda, hay una investigación que ha contado con un desarrollo y con un apoyo constante de Camacol, de la Cámara Colombiana de la Construcción, del Comité de Prefabricados en su momento, de la industria privada. Argos ha sido vital en el desarrollo de este proceso, de la organización Corona y, cómo no, de la academia, en este caso la Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Técnica de Múnich, con quienes obtuvimos una patente de invención científica hace 2 años a través de un sistema modular habitacional para la construcción de vivienda en el país. Esta vivienda está destinada como un módulo o está pensada como un módulo estructural que industrializa parcialmente la arquitectura o la estructura de soporte para que a través de elementos no estructurales en las fachadas y en los muros interiores podamos generar diferentes lenguajes y la diversidad en estos espacios urbanos o rurales con los mismos principios, generando una serie de construcciones, cualificando mano de obra del sector y permitiendo que los elementos no estructurales sean las fachadas y los muros interiores para que acompañen la estructura que siempre se lleva al perímetro. En términos de déficit de vivienda urbano y rural, tenemos que Colombia y América Latina tienen unos porcentajes muy similares en el déficit, mientras Colombia tiene cerca de un 60% de unidades de vivienda en déficit urbano y un 40% de unidades de vivienda de déficit en términos rurales, para un total de 5.5 millones de unidades de vivienda deficitarias entre el déficit cuantitativo y cualitativo. Latinoamérica tiene 60 millones de unidades en déficit y también casi un 60% de esas viviendas hace parte del entorno rural. Es decir, la vivienda que falta en el campo es casi la misma vivienda, un poco menos, de la vivienda que hace falta en las ciudades. Por lo tanto, cuando en algún momento se habló de resolver la vivienda desde la masividad de los sistemas, no se entendió muy claramente que esa masividad eliminaba las condiciones de individualidad. Y también cuando analizamos las condiciones de hábitat de individualidad, vemos que incluso desde el arte, incluso desde nuestros desarrollos populares de vivienda, informales, autoconstrucciones, cada vivienda, por más parecidos que sean los materiales, tienen desarrollos diferentes, lenguajes diferentes, usos distintos, ventanas distintas, colores distintos en las pinturas que aparecen y comienzan a aparecer aquí en medio de un orden que responde a las topografías y que responde también a las posibilidades económicas de estas comunidades. Por lo tanto, lo que hicimos fue desarrollar en compañía de la industria, por eso vuelvo y lo menciono, unos marcos estructurales que llevaban la estructura al perímetro del espacio, que finalmente esos marcos tienen 6 metros de frente, por 2 metros de profundidad, por 3 metros de altura, o se pueden hacer de otra dimensión, de acuerdo con la predimensión que tengan las viviendas, y a través de unos elementos o de unos procesos de postensionamiento, se fijan los elementos estructurales. Aquí los muros cerrados son los medianeros, que igualmente van a estar cerrados entre casa y casa, pero la fachada anterior, principal y la posterior están 100% con posibilidades de ser iluminadas y ventiladas. Así que este esquema de dominó, donde una pieza va abajo, otra no, una sí, una no, une estos elementos estructurales que permiten posteriormente el desarrollo de un sistema donde de 10 unidades de vivienda se pueden tranquilamente suprimir 5 elementos estructurales para estar con una continuidad de cargas que nos permita tener 2 pisos, 2 muros, 3 cubiertas y finalmente llegar a una condición de elementos no estructurales que le den un lenguaje diferente a las unidades de vivienda. En términos de las 38 solicitudes o reivindicaciones que se presentaron para la adjudicación de la patente, la primera en la historia de la Facultad de Arquitectura, con participación directa, como les decía, de la agremiación, de Camacol, de las empresas privadas, Argos y demás, pudimos llegar a que el Código Colombiano Sismo Resistente reglamenta que existan fundaciones corridas, que por reemplazos de suelos podemos habilitar terrenos con capacidad portante o suelos clasificados en categoría D, E, F incluso, y distribuir las cargas por unidad de área para evitar fundaciones profundas que hacen aún más costosos y más inviables los proyectos de vivienda social. Por lo tanto, definimos en 3 momentos la intervención de la vivienda. El primero, industrializar la estructura de soporte en marcos prefabricados industrializados de hormigón, de 6 metros de frente, 3 metros de altura,
2 metros de profundidad, que al unirlos a través de estos chaflanes y a través de todos estos elementos van generando una estructura de soporte que en su segundo momento permite la individualización a través del uso de elementos no estructurales. Las fachadas, los muros exteriores, los muros interiores, el lenguaje de la vivienda y finalmente el proceso de transformación cuando las comunidades ocupan estos lugares. Esto nos permite pensar que la vivienda urbana puede pensarse incluso en diferentes alturas, generando con diferentes materiales y diferentes expresiones, con la participación de la industria y manteniendo nuestra mano de obra convencional, esta serie de desarrollos urbanísticos y arquitectónicos. Aquí aparecen una serie de plantas arquitectónicas con diferentes localizaciones de las unidades de servicio, que esas deben estar del primero al último piso ubicadas en el mismo punto para que los ductos de instalaciones técnicas pues puedan cumplir su trabajo de una manera más eficiente y generar este tipo de intervenciones simplemente girando los marcos, industrializando, individualizando y transformando al final para desarrollar estas unidades de vivienda. Plantas esquemáticas donde las zonas comunes están entre las unidades de vivienda o donde ellas pueden servir también para acomodar unos marcos en diferentes direcciones y tener también la posibilidad de definir unos esquemas de vivienda, incluso en topografías inclinadas. Y la vivienda rural, que son viviendas de 1 o 2 pisos generalmente, nucleadas o individuales, permiten plantear otra serie de condiciones, de plantas, girar los marcos, tener este desarrollo de viviendas e incluso plantear unas posibilidades diferentes. En términos de principios orientadores, las viviendas deben adaptarse a terrenos planos o inclinados. Aquí están las unidades de escaleras que se adosan a las condiciones de topografía, incluso teniendo unas condiciones más extremas de topografía, la simplicidad en la unión de los elementos, todo eso coordinado desde el Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente, las viviendas modulares y replicables que puedan ser transportables y que finalmente puedan ser flexibles en su disposición y en su condición urbanística y que tengan calidad ambiental en términos de ventilación cruzada, protección solar, accesibilidad desde el último nivel y transformabilidad en los usos exteriores. En términos de costo y tiempo, estamos hablando que con presupuesto en mano, frente a los sistemas convencionales, estos sistemas de la industrialización parcial de la vivienda que mantienen nuestra mano de obra convencional en entornos urbanos pueden reducir el 15% de los costos totales para vivienda de interés social, un poco menos para vivienda de interés prioritario, pero también están por debajo de ese margen. Y el periodo de tiempo con respecto a la construcción de la vivienda de interés social en arquitectura convencional es de cerca de un 50%, es decir, la mitad del tiempo de reducción gracias a la industrialización. Y en el territorio rural, la reducción de costos es de un 10% y la reducción del tiempo está estimada en un 30% a partir de estas condiciones técnicas que ya se han diseñado, que se han revisado, que se han presentado a la Superintendencia de Industria y Comercio, que se han hecho con la participación de diferentes ingenieros en Alemania y en Colombia para adecuar esto a la normativa colombiana de construcción sismo resistente y definiendo este tipo de condición que nos permite comenzar a plantear viviendas en diferentes condiciones, con diferentes características, pero con sistemas estructurales que nos permitan reducir los costos, incrementar la eficiencia y vincular la estructura de soporte a estas condiciones. Se construyeron 2 prototipos, nuevamente con el apoyo de Camacol, con apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio, con el Sistema General de Regalías, con el Comité de Prefabricados de Antioquia, donde la participación industrial fue tan importante para un desarrollo académico que hoy puede permitir la generación de una serie de viviendas para reducir el déficit en el país. Todo el sistema estructural que fue calculado y realizado profesionalmente, esto se hizo con la participación del Comité de Prefabricados de Antioquia, posteriormente se llevó a Marinilla en un transporte convencional y en el lote de la Universidad Pontificia Bolivariana en Marinilla se construyeron 2 prototipos. Cada prototipo o cada marco se instaló en un promedio de 20 minutos de tiempo y finalmente se pusieron a disposición para un estudio interno de comportamiento del espacio interior. Cada vivienda se terminó en una semana simplemente, con la participación de un maestro, un oficial y un ayudante, y aquí al interior se podían plantear este tipo de condiciones. Finalmente, en términos de arquitectura y paisaje, si la ciudad piensa que el urbanismo es un medio para mejorar las condiciones ambientales, para mejorar las condiciones de equidad, para ser una herramienta que nos permite encontrarnos en el espacio público y definir una serie de aspectos, condiciones y actividades que nos unan más como una población que aún no ha resuelto sus problemas importantes en términos de inequidad, de seguridad, de falta de educación, etcétera, pues seguramente el urbanismo será una herramienta para seguirnos encontrando. Esta es la intervención que se planteó desde la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos con la dirección de Carlos Pardo en el Cerro de las Tres Cruces y finalmente hablaremos de la calidad de vida como uno de esos espacios y uno de esos elementos que no se puede perder nunca
en la concepción de la ciudad y en la concepción del espacio urbano. Lugares donde nos podamos encontrar, lugares donde las mejores infraestructuras estén a disposición y al servicio de quienes más las han necesitado. Esto se pudo registrar académicamente y también en un proyecto de investigación dirigido por la editorial Mes Estándar, donde se registraron estos proyectos y donde estos proyectos de urbanismo ambiental tuvimos la fortuna y la muy buena noticia de que fueron seleccionados para la Bienal Nacional de Arquitectura. Estos principios de ordenamiento territorial, este principio de planificación urbana desarrollado en la ciudad de Medellín, hoy es finalista de la Bienal Nacional de Arquitectura, y la publicación que se hizo por la firma Mes Editores con el título de Vuelta al Trópico también hace parte de esta información. Hoy estamos asesorando y trabajando con la Fair Cooling Fund Cohort de Ashden, que es una organización del Reino Unido, que al ver la metodología de planificación urbana de Medellín nos ha dicho que hagamos proyectos y que repliquemos proyectos en el mundo a través de esos principios urbanos orientadores de la calidad ambiental, del crecimiento del espacio público, de la cualificación del espacio público, de la reducción de las temperaturas, de la reducción de las contaminaciones, y hemos generado una serie de esquemas para trabajar con ellos en proyectos de urbanismo que se pueden replicar en diferentes partes del mundo con esta serie de condiciones. Para finalizar este video que les quiero mostrar, que fue expuesto en la Bienal Internacional de Urbanismo y Arquitectura de Seúl el año pasado y que nos relata también la historia del urbanismo de Medellín en los últimos 4 años.
Muy bien, para finalizar, siempre leo esta frase que nos recuerda la arquitectura como un proceso de equidad y de transformación más que urbano-humana. La escribió Carlos Raúl Villanueva el 22 de diciembre de 1967 y dice que la arquitectura es un acto social por excelencia, arte utilitario como proyección de la vida misma ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas. Para ello fomenta lo más importante, su principal misión, resolver hechos humanos. Su medio expresivo y condicional es el espacio interior, el espacio útil, fluido, usado y gozado por los hombres. Es una matriz que envuelve vida. Es arte del espacio adentro y afuera, arte abstracto y no representativo, pero con una función y esencia de lógica cartesiana. Eso es todo, nada más. Muchas gracias. Arquitecto Alejandro, muchísimas gracias por su valiosa intervención y por contarnos acerca de la transformación que ha tenido la ciudad a través de la arquitectura, el urbanismo ambiental y el espacio público, el cual pues es tan importante para la ciudad. Muchas gracias por su intervención. A todos muchas gracias por su asistencia. Los invitamos a registrarse y solicitar citas en las ruedas de negocio nacional con los proveedores más competitivos para la industria de la construcción que están presentes en Expo Camacol en la era digital. Participando en la rueda de negocios, ustedes podrán ser ganadores de 2 cupos al Congreso Colombiano de la Construcción. Entonces, los invitamos a registrarse. Recuerde que las ruedas son entre el 26 y el 28 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces, muchas gracias y continuamos con nuestra agenda académica. A todos, muchas gracias por haber asistido. Gracias, arquitecto Alejandro. A ustedes muchas gracias.